Bueno, para los chicos del profesorado de Ciencias Políticas del IES Clara J. Armstrong, que están cursando Historia del Pensamiento Político y no pudieron ver el vivo del YouTube, les voy a hacer una breve síntesis del pensamiento de Maquiavelo que acabo de transmitir en el canal de YouTube. En primer lugar, es importante que reconozcan el contexto en el que escribe Maquiavelo, año 1513, una Italia dividida en 5 estados regionales. Él veía que su Italia dividida en 5 estados regionales, Nápoles, Milán, Venecia, era muy susceptible de recibir una invasión extranjera. Maquiavelo ya veía en el comienzo del siglo XVI de que Francia, Inglaterra, España estaban consolidando estados modernos con modernas instituciones a través de la figura de la monarquía absoluta, que es la figura a partir de la cual nace el Estado-nación moderno, tal cual como lo conocemos hoy, en la ruptura con el periodo medieval y con la ruptura con el orden feudal. Entonces Maquiavelo decía, Francia se está unificando, Inglaterra se está unificando, España lo mismo, Italia sigue dividida en 5 regiones autónomas. Esto nos hace susceptibles de una invasión y de pasar a ser colonia de otro estado, ¿no? Entonces, un poco Maquiavelo tenía esa preocupación. Entonces él se pregunta, ¿cómo hacemos para lograr un estado italiano unificado, fortalecido? En primer lugar, él diagnosticaba que el gran problema de Italia para la época era la Iglesia Católica, que tenía mucho poder. El poder, decía Maquiavelo, la Iglesia Católica tiene el poder suficiente como para mantener dividida a Italia y no el poder para unificarla. Entonces dice, es necesario que surja un gobernante con la suficiente fortaleza como para construir un Estado, ¿no? Él veía la figura del príncipe, la capacidad de lograr un Estado unificado. Entonces Maquiavelo lo primero que viene a plantear es la autonomía del campo político específico. Él dice, el campo político tiene su lógica específica, tiene sus características específicas, y lo primero que hay que hacer para reconocer esa especificidad del campo político es tener muy en cuenta que la política ya no se vincula más con la ética, como en el pensamiento medieval clásico, como en el pensamiento medieval o como en el pensamiento antiguo clásico de Aristóteles y Platón, pensamiento medieval de Santo Tomás, San Agustín previamente. Entonces Maquiavelo viene a plantear una ruptura con el modelo medieval de política, desvincula la ética de la política y dice, acá hay 2 grandes campos, hay 2 grandes realidades que son inconmensurables entre ellas. La primera es la ética cristiana, dice él. Hay una ética cristiana donde uno ve cuáles son los preceptos cristianos, cuanto más te aproximas a Dios, te inspiras y en función de eso deducís principios prácticos para gobernar. ¿Qué dice Maquiavelo? Que si haces eso probablemente te vaya mal, porque la política tiene otros códigos distintos al de la moral cristiana. Entonces Maquiavelo recomienda guiarse según la moral política. Entonces tenemos una moral cristiana y una moral política. La moral cristiana tiene que ver con los preceptos para salvar mi alma en la eternidad, mientras que la moral política tiene códigos específicos que se vinculan a la construcción de un Estado fuerte, de una nación fuerte, de un príncipe con poder y con capacidad para imponerse sobre un territorio. Estamos hablando de un Estado moderno, fuerte, potente, dinámico, el concepto de razón de Estado, ¿no? Entonces, Maquiavelo hace esta primera gran distinción, y con esta distinción entre la moral cristiana y la moral política, él está fundando la especificidad del campo político, su método y su objeto de estudio. Por eso es considerado el padre de la ciencia política.
Dice Maquiavelo, llegado determinado momento, en periodos de normalidad, diríamos hoy, Maquiavelo dice, el príncipe puede optar entre comportarse según preceptos cristianos y preceptos políticos, pero van a llegar momentos fundamentales de la vida política de una nación donde el político va a tener que optar entre opciones políticas mutuamente excluyentes. Y cuando ese momento llegue, es preferible que se guíe por la lógica política y no por la moral cristiana. A ver, les doy un ejemplo. Cuando Harry Truman tiene que decidir entre lanzar o no armamento nuclear sobre Japón, año 1945, presidente de Estados Unidos, tiene que decidir si usa la bomba nuclear, la bomba atómica, sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón. Si se guía desde la lógica o desde los preceptos de la moral cristiana, indudablemente que nunca va a encontrar en la doctrina cristiana algún argumento que le permita a él llevar a cabo una práctica que va a costar la vida de 70.000, 40.000 personas aproximadamente, simultáneamente, digamos, en el momento en el que cae la bomba, y las víctimas posteriores. Pero desde la lógica política, diría Maquiavelo, siguiendo este ejemplo del presidente Truman, fin de la Segunda Guerra Mundial, que me parece muy gráfico, desde la lógica política sí se podrían encontrar razones para tirar armamento nuclear, arrojar armamento nuclear sobre Japón. Número 1, fin de la Segunda Guerra Mundial de manera contundente. Número 2, demostraría a los soviéticos, aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero adversarios políticos de los Estados Unidos desde el punto de vista militar e ideológico, sería demostrarle un gesto de fortaleza y no de debilidad a los soviéticos. Entonces, desde el punto de vista de la construcción de poder, desde el punto de vista de la moral política, el príncipe sí puede arrojar la bomba nuclear, pero es inconmensurable con la moral cristiana. Entonces, llegado a determinado momento, diría Maquiavelo, o el príncipe decide entre la fortaleza del Estado-nación, entre la fortaleza de su Estado, o salvar su propia alma según preceptos cristianos. Si usted quiere salvar su alma como gobernante, está bien, no arroje la bomba nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki. Ahora, si lo que quiere es construir un Estado, nación fuerte, que intimide a sus adversarios, tiene que dejar de lado la moral cristiana y tiene que guiarse sobre la moral política. Imagínense en el año 1513, cuando Maquiavelo escribe esto, el grado de escándalo que debe haber provocado en la iglesia cristiana este texto, ¿no? La ruptura, hasta el momento en el que Maquiavelo escribe esto y plantea esto a nivel teórico, no había precedentes de tal magnitud y de tal especificidad del campo político, ¿no? Es muy caro a la academia y a los politólogos y al pensamiento político la ruptura que marca Maquiavelo de la política como una técnica de mantención y conquista del poder. Ya no hay bien común en sentido cristiano. Hay algo así como opciones mutuamente excluyentes que obligan al príncipe a tomar una decisión y que si pretende que esa decisión llegue a buen puerto, por lo general no tiene que guiarse por preceptos cristianos. Eso es un punto de ruptura fundamental de Maquiavelo que va a dar origen, a distintas escuelas de pensamiento político. Eso Eduardo Rinesi, otro autor que lo interpreta posteriormente, le denominó la tragedia de los valores. Esta inconmensurabilidad de mundos donde no hay un puente para irse de la moral cristiana a la moral política y encontrar algo mixto, no. O te decidís por una o te decidís por la otra. Son dos campos totalmente distintos. Rompe el modelo de monismo, según el cual yo tenía que encontrar la verdad arriba y en la medida en que iba bajando podía aplicar esos principios de verdad acá abajo. No, son dos mundos absolutamente inconmensurables, dice Maquiavelo. Otro gran
Otras dos grandes categorías del pensamiento de Maquiavelo, muy importantes para las ciencias políticas, es el concepto de virtud y fortuna. Y en esto Maquiavelo hace un grandísimo aporte al pensamiento político moderno. Maquiavelo dice, todo príncipe tiene que ser virtuoso, debe propender a ser virtuoso. Él establece dos categorías, la de la virtud y la de la fortuna. Empecemos por la fortuna. Él dice, la realidad en la que se mueve todo gobernante es una realidad azarosa, indeterminada, impredecible. Es muy contingente la realidad en la que se mueve el gobernante. Entonces, permanentemente la fortuna está cambiando, está mutando, y el gobernante, el príncipe, dice Maquiavelo, se tiene que manejar en este contexto de cambio permanente. Entonces dice, ¿cuál es la cualidad que se exige a un gobernante, a un príncipe, Nicolás Maquiavelo, para desenvolverse en este mundo tan azaroso, tan contingente, que puede ser y no ser, de la fortuna? Maquiavelo dice, el príncipe tiene que ser virtuoso. ¿La virtud qué es para Maquiavelo? La virtud es esencialmente adaptación y flexibilidad. Adaptación a los tiempos históricos y flexibilidad, para poder cambiar según cambian los acontecimientos. Entonces, ¿de qué manera yo puedo limitar la influencia del contexto, de la fortuna, sobre la vida del príncipe? Con un príncipe virtuoso, un príncipe que lee el contexto, un príncipe que se adapta al contexto, un príncipe que es flexible para manejarse en un contexto que cambia permanentemente. Pero aún el príncipe más virtuoso, dice Maquiavelo, puede quedar aplastado por el contexto, por la fortuna. En última instancia hay una determinación del contexto sobre la voluntad del príncipe, y por más virtuoso que sea el príncipe, tarde o temprano el contexto va a terminar triunfando sobre el príncipe, y surgirá otro príncipe que haya leído mejor ese nuevo contexto y se maneje mejor en esos nuevos espíritus de época. Esto es a lo que Maquiavelo le llama la tragedia. Eduardo Rinesi, en una interpretación muy buena que hace de Maquiavelo, le llama la tragedia de la acción. Siendo virtuoso y eligiendo bien el curso de acción, te puede ir mal. Es decir, elijo la mejor opción y aún así me puede ir mal, porque el contexto es tan mutable que no me permite desempeñarme de manera efectiva, digamos. Hay un autor que se llama Claude Lefort, que hace una interpretación muy buena de Maquiavelo y dice, en realidad Maquiavelo exagera con la capacidad de adaptación del príncipe. En primer lugar, porque no hay gobernante en el mundo que tenga tanta capacidad de leer a futuro cómo la realidad va a ir cambiando. No puede el príncipe adaptarse a todos los cambios contingentes de la realidad. Pensemos hoy en día la epidemia o la pandemia de coronavirus. Forma parte de la contingencia del mundo. Son cosas que obligan a los príncipes, por más virtuosos que sean, a adaptarse y a cambiar sus estilos de gobierno o sus contenidos de gobierno para adaptarse a este nuevo contexto, a tomar nuevas decisiones. Pero es algo que no se anticipó ningún gobierno del mundo. Apareció un día, se expandió por el mundo, pero no hubo ningún gobierno que anticipe esta epidemia, y posiblemente no anticipen futuras epidemias. Entonces, dice Claude Lefort, Maquiavelo le exige mucha flexibilidad y mucha adaptación a los nuevos tiempos históricos al príncipe, pero dice Claude Lefort, no sé si hay gobernante en el mundo que tenga esa capacidad de flexibilidad. Y en segundo lugar, dice Claude Lefort, el problema de la flexibilidad y el problema de la adaptación
es que por una cuestión de carácter o por una cuestión ideológica, no todos los príncipes están dispuestos a adaptarse permanentemente a los contextos. Un príncipe liberal, supongamos un ejemplo, un príncipe liberal no necesariamente se va a sentir cómodo si el contexto cambia y se hace mucho más conservador. O viceversa, si yo tengo un gobernante extremadamente conservador en un contexto conservador y el contexto luego se hace liberal, es muy difícil que por una cuestión de carácter y de coherencia ideológica el príncipe vaya a cambiar rápidamente de conservador a liberal y se vaya a hacer liberal así como si nada. Entonces, dice Claude Lefort, hay muchos obstáculos a la flexibilidad del príncipe y hay pocos obstáculos a los cambios contingentes de la realidad. Entonces, siempre hay esa tensión en todo gobernante entre esa ética de las convicciones y ética de las responsabilidades, por usar las categorías de Max Weber, entre negociar o ser fiel a mis convicciones ideológicas, ¿no? Maquiavelo obviamente se inclinaría por la segunda opción, ¿no? Por una negociación permanente entre el príncipe virtuoso y el contexto en el que se desenvuelve. Entonces, sintetizando los tres ejes de esta pequeña clase, chicos, en primer lugar, Maquiavelo quería una Italia unificada, estaba dividida en 5 regiones autónomas, veía que en toda Europa estaban surgiendo estados, monarquías absolutas muy poderosas, muy unificadas y con mucha imposición sobre su territorio, y Italia iba a ser presa de una invasión si no lograba la unificación de esos 5 estados regionales en un estado-nación fuerte. ¿Cómo pretendía él que se logre esto? Con un príncipe muy elitista, la visión de Maquiavelo, con un príncipe virtuoso que logre la unificación de Italia. En esa empresa, en esa travesía de unificación de Italia, el príncipe debería regirse más por los principios propios de la moral política que los de la moral cristiana. Y en segundo lugar, en esta tercera categoría, siempre tener en cuenta que el contexto es azaroso, contingente y que exige del príncipe altos grados de flexibilidad y adaptación. El príncipe que queda obstinado en métodos viejos cuando un nuevo contexto ha surgido aprende más de su ruina que de su triunfo, dice Maquiavelo. Entonces, la adaptación y el reconocimiento de esta dualidad de mundo son un poco la clave del corazón del pensamiento político moderno de Maquiavelo. Bueno, con esto tendríamos una aproximación mínima al pensamiento de Maquiavelo. Ojalá muy pronto podamos tener clases presenciales, pero por el momento vamos a seguir con las clases online. Saludos.